Hola mis niños, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su clase de ética y valores. Bienvenidos a esta nuestra semana 5 y 6 del periodo número 4. Estoy muy contenta de que nos puedas acompañar el día de hoy y sobre todo que puedas disfrutar de esta clase. Hoy vamos a trabajar sobre el concepto de conflicto y la violencia, hablar un poco sobre la violencia a nivel mundial. Pero antes te quiero recordar las dos frases de inglés que tenemos para esta semana. La primera es what's page, que significa qué página. Muy bien, what's page, qué página. Y tenemos la segunda frase que es can you explain again? Can you explain again? Muy bien, ¿qué significa? ¿Me puedes explicar otra vez? ¿Me puedes explicar otra vez? Entonces ya saben a poner en práctica estas dos super frases de inglés de esta semana. Entonces, como les había dicho, vamos a hablar sobre conflicto y la violencia a nivel mundial. Para el inicio de esta clase me gustaría que tú realizaras una consulta en la web o con cualquier persona. Una consulta sobre qué clases de conflicto ha vivido nuestro país, qué tipos de conflicto ha experimentado Colombia durante todo, desde que se fundó, desde que descubrieron Colombia. Entonces, hagas una lista de qué tipo de conflictos se han presentado en nuestro país y que afecta a toda la comunidad en general. O sea, es decir, un conflicto que afecte a todos los colombianos. ¿Listo? Entonces, ahora sí, una vez que hagas eso, vas a hacer la lista en tu cuaderno de ciencias sociales y vas a volver para entonces iniciar con nuestra clase del día de hoy. Bueno, mis amores, entonces vamos a iniciar con lo que sería la definición de conflicto. Un conflicto es una manifestación de intereses opuestos, es decir, algo que a mí me gusta y que a otra persona no le puede gustar, en forma de una disputa, es decir, que a mí no me gusta algo y a ti no te gusta, pero no lo hablamos, sino que lo discutimos. El conflicto tiene varias formas de ser llamado, como discusión, discrepancia, pelea, separación. Tiene muchas maneras de llamarla, pero todos apuntan a un mismo sentido, que es la pelea o el desacuerdo que hay entre dos personas. Hay que hacer entonces la aclaración que el conflicto es totalmente diferente a lo que es la violencia. Pues en la violencia es cuando ya hay golpes físicos y maltrato físico, ¿verdad? Entre dos personas. Pero hay muchas veces que en medio de un conflicto se da la violencia. Entonces son dos conceptos diferentes y que hay que tenerlos muy en claro. Entonces entendemos el conflicto como una situación entre dos personas que tienen intereses opuestos, es decir, intereses que no se parecen y que solo se pueda llevar a cabo una de esas dos situaciones. Es decir, vuelas o vas en bus. Solamente se puede llevar a cabo una de esas dos situaciones cuando tú te diriges a un lugar. Pero al realizarse una de las dos opciones, la otra quedaría totalmente anulada. Entonces podríamos decir que es como una competencia entre dos elecciones y que al tú tomar una, la otra totalmente desaparecería, pues la elección debe ser una sola y no se pueden realizar las dos. Se cree entonces que muchas veces los conflictos son mayoritariamente debido a que las personas o muchas personas son de escasos recursos, pero no siempre es así, pues las personas que tienen muchos recursos también tienen diferentes tipos de conflictos. Uno de ellos, por ejemplo, es querer controlar todo y tener un poder ante cierta situación, lo que entonces generaría un conflicto entre diferentes partes. Vamos a hablar entonces un poco acerca de los conflictos interpersonales. La resolución de conflictos entonces vendrá cuando las personas tengan una actitud que sea capaz de cooperar con otra. Entonces, pero las relaciones humanas conllevan con mucha dificultad o indefectiblemente a diversos conflictos.
Desde que somos chiquitos, desde el nacimiento, desde que somos unos bebés, se generan demasiados tipos de conflictos. Por ejemplo, hay algunos papitos que generan un conflicto o tienen un conflicto al momento de elegir el nombre de su bebé, que ni siquiera ha nacido, pero ya generan un conflicto porque uno quiere tomar una decisión y el otro piensa que otro nombre es más bonito. Entonces ahí se va a generar un conflicto sobre la elección de un acuerdo que en este caso sería un fin. Y como les había dicho antes, debe ser uno de los dos el que debe ganar o el que debe salir beneficiado de dicha situación. Pero bueno, todos los seres humanos, desde que nacemos, como les decía, nos vamos adaptando a diversos círculos sociales en los cuales vamos aprendiendo diferentes creencias y costumbres. Por ejemplo, es más fácil que nosotros manejemos las diferencias entre nuestra familia porque desde que somos pequeños hemos venido pues creciendo con las mismas creencias, con las mismas costumbres o nos han educado de cierto modo. Entonces, por lo que puede llevarse una relación mucho más perdurable y las diferencias pueden ser mínimos o los conflictos pueden ser fácil de llegar a una solución o a un acuerdo. Entonces, a medida que las personas van creciendo, van conociendo otro tipo de personas o se desenvuelven en diferentes contextos, van creando diferencias o la forma de crianza, las costumbres, los valores entran a cuestión, pues a otras personas quizás dicen que no le parece la forma en que te han criado o muchas cosas y es allí cuando empiezan a generarse diferentes conflictos entre ellos los interpersonales, a cuestionar si lo que tú haces o lo que tú crees está bien o no. Eso probablemente te pueda pasar el próximo año, pues ya tú vienes todos estos años estudiando en academia y ya sabes cómo es el manejo, cómo te tienes que comportar. Pero cuando llegas a otro nuevo colegio puede que algunos amigos te digan, ay no, pero a mí no me gusta que tú seas así. Entonces ahí es donde tú debes tener la determinación de decir, de saber, bueno, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Si estoy haciendo bien, ¿será que tengo que cambiar para ser aceptado en un grupo? No, señor. Ustedes tienen que ser como ustedes son, si es positivo en todas partes. Y cuando tengan una duda, no, ni mejor dicho, hablen con sus papitos y díganle, mamá, imagínate que alguien en el colegio me dijo esto. No entren en conflicto, más bien traten de solucionar. ¿Tú crees que yo soy así o tú crees que lo estoy haciendo bien o tú crees que lo estoy haciendo mal? Para que después no se creen falsas dudas acerca de lo que tú eres. Bueno, entonces tenemos que el conflicto puede ser unilateral, es decir, de uno. Es cuando una persona tiene una queja en contra de otra, pero que esa otra quizás no se ha enterado. A veces eso ocurre cuando los vecinos hacen algún tipo de... Todos los días barren y le tiran la basura al vecino. Entonces, ese es un conflicto que de pronto el vecino que barre y tira la basura no se ha dado cuenta. Pero al que le echan la basura sí se dio cuenta y está molesto. Entonces, esa es una disputa unilateral y ese vecino presentó una queja y ya eso sería de uno y las entidades legales encargadas irán a resolver. Un conflicto bilateral es cuando hay dos partes, bilateral, de dos. Entonces esto ocurre cuando dos personas están totalmente en desacuerdo con una decisión. Entonces ahí entra como que la disputa, ¿verdad? Entonces es cuando un vecino le tira la basura y el otro prende el equipo a todo timbal. Ambos tienen un conflicto, ¿verdad? Ambos tienen algo que les desagrada del otro y que quizás, ay, perdón, no han podido solucionar, ¿cierto? Entonces allí ya pues en la otra clase vamos a ver lo que serían las posibles soluciones. Y el tercero es el multilateral, que es cuando hay tres o más personas involucradas en el conflicto que está pues en disputa en ese momento. Bueno, así como los vecinos, ¿verdad? Recuerden que hay países que también son vecinos. Y no solo se da el conflicto entre personas, sino entre países también se pueden dar los conflictos, defendiendo en este caso los intereses de un país en específico, los derechos, los bienes que tiene ese país, ¿verdad? Entonces aquí se pueden dar.
Por eso vamos a hablar un poco acerca de lo que es la violencia mundial. Bueno, chicos, cada año millones de personas se ven afectadas en el mundo por la violencia. La violencia entonces les arrebata la dignidad, sus derechos, su potencial, su futuro e incluso les arrebata hasta la vida. Si los países y las grandes potencias del mundo no estructuran algún manual para acabar con la violencia, lo más probable es que tengamos muchos más problemas de los que tenemos a futuro, que no solamente afectan los intereses de las personas de un país, sino las del mundo entero, que incluso la violencia ha llegado a generar que nosotros dañemos nuestro planeta, porque con las guerras, con todo ese tipo de químicos que dañan nuestra vida, que hay personas que las crean con la intención de dañar, dañamos también nuestro ambiente y eso nos puede afectar a futuro. La violencia en el mundo entonces afecta diferentes áreas que son súper importantes y vitales para los seres humanos, como la salud, la educación y la economía de un país. Y por si no lo sabían, la violencia en un país genera demasiados gastos para reparación de las víctimas y que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Por eso, para el día de hoy, te reto a que hagas un collage en el que puedas invitar a todas las personas a respetarse, a valorarse y sobre todo a la no violencia en nuestro mundo, en nuestra Colombia y sobre todo aquí en nuestra ciudad. Así que ya sabes lo que debes hacer para esta clase y nos vemos.